Raúl Pineda Alvarado, analista político. En el tema político, en los últimos días hemos visto denuncias por parte de los dos partidos que están en la oposición y con mayor posibilidad de obtener un mayor caudal electoral en las próximas elecciones. Me refiero al Partido Liberal y a la alianza a través de Libre y PINU. Han denunciado que no hay condiciones para ir a elecciones. Sí, pero ellos van a ir a elecciones. De hecho, estas afirmaciones solo sirven para enturbiar el proceso electoral, lo cual no es bueno. Debemos aspirar a un proceso transparente, limpio, siempre y cuando gane el que obtenga la mayor cantidad de votos del pueblo hondureño. ¿Que hay que hacer una reforma al sistema electoral? Claro, no podemos permitir partidos de maletín que implican costos millonarios para el pueblo hondureño y que no rinden ninguna fianza. Aquí hacer un partido político es un negocio. No podemos permitir procesos electorales tan cortos. En 10 horas no gana el que tiene la voluntad del pueblo, sino que gana el que tiene mayor capacidad logística de movilización. No podemos seguir con procesos electorales tan caros. Pero estar hablando de que los procesos electorales son fraudulentos sin explicar de manera concreta en qué consisten estas fallas, no me parece muy propio. Todo el tiempo hemos ido a elecciones con censos contaminados, porque nadie se preocupó en su momento de poner ese tema en la agenda política, y empiezo a hablar de las reformas electorales que se pactaron y que hasta el tercer año de gobierno la oposición los puso en el tapete. Sin embargo, es importante que los tomadores de decisiones decidan que para provecho de todos, y hablo aún del que gane la elección, es necesario proceso electoral con legitimidad. ¿Habrá legitimidad en un proceso cuando va una reelección de manera inconstitucional? Porque la Carta Magna lo prohíbe aún. Es evidente que la reelección tiene dos características: no es simpática al pueblo hondureño, a la comunidad internacional, y tampoco es legal, es decir, es un proceso ilegal, pero que ha habido una suerte de adecuación social que la convierte no en un hecho jurídico, sino en un hecho político. Van a haber elecciones donde va a participar una persona que está legalmente incapacitada para ejercer de nuevo la presidencia de la República, pero van a haber elecciones. Y en esto todos somos responsables, porque en su momento nadie quiso ejercer su derecho a la protesta. En Paraguay le metieron fuego al Congreso de ese país cuando se quiso iniciar un proceso de reelección. Aquí la gente se acomodó, y especialmente los políticos por sus propios intereses se acomodaron. Obviamente el proceso no va a ser legal ni va a ser legítimo, pero va a ser un proceso, y que el transcurso del tiempo lo tendrá que legitimar si gana el presidente Hernández, situación que yo veo muy compleja. ¿Por qué ve compleja? Mire, nadie pudo prever, ningún experto, ningún analista, que en la primaria del Partido Nacional iban a votar 239,000 personas que fueron a la urna nacionalista en forma nula o expresando su malestar. Nadie lo pudo prever, nadie lo dijo. Sin embargo, a 239,000 votos, más 100,000 votos de monarca, más ese proceso de inflación que se hace siempre, hace que el partido que se afirma tiene segura la victoria perdió entre 400 y 500,000 votos con un censo contaminado. Es decir, van a ir a traer estas personas el día de la elección para hacerlas votar, y estas personas van a votar contra el Partido Nacional, ¿va? Entonces, con un censo contaminado, el proceso de un triunfo electoral no es fácil. La masa crítica de los partidos anda en el rango de 750 o 800,000 votos, lo que determina que las tres fuerzas políticas tienen posibilidades siempre y cuando haya un traslado de 100,000 votos de uno a otro. Pero
Partido Nacional también tiene el riesgo de que puede ser un partido que se venza por sí solo. Los líderes del Partido Nacional han sacado encuestas en los últimos días y aseguran que están a grandes distancias de los dos partidos de oposición. Bueno, todas las encuestas que se publican son encuestas de inducción, ya no son encuestas de medición, son encuestas que se publican para inducir y explotar esa tendencia de no desperdiciar el voto, de votar por el que va a ganar. Claro que el Partido Nacional tiene una gran ventaja, claro que en este momento se perfila como un ganador por pocos votos, pero a pensar en que ya todo está dicho en la elección del 26 de noviembre es estar en el error. Cuando usted me dice la masa crítica, esa masa crítica podría ser el desbalance y podría dar un giro en las próximas elecciones. ¿Y qué caudal electoral podemos ubicarlo en esa masa crítica? Mire, yo le he expresado que las tres fuerzas políticas andan en un rango de 750.000 votos. Si la oposición fuese inteligente, se hubiese unido y ya no habría nada que debatir, ¿va? Se daría como un hecho el triunfo del candidato opositor, pero no lo hicieron y cometieron ese error. El gran problema que tenemos actualmente es que podemos correr el riesgo de tener un gobierno donde la mayor parte de la gente esté contra él y que no tenga una base partidaria o popular lo suficientemente sólida, lo que determina que en determinado momento hay que pensar en una segunda vuelta como parte de las reformas electorales integrales a las que yo me he estado refiriendo. De factores externos e internos no se puede esperar nada para parar la reelección ya a menos de 2 meses para este proceso, a 2 meses para este proceso. Así como está el panorama político, cualquier cosa puede pasar. Hay un voto oculto, un voto silente que puede hacer fracasar el proyecto reeleccionista. Insisto, nadie pudo haber pensado que 239.000 disque nacionalistas fueron a votar contra el candidato del Partido Nacional. También pueden darse situaciones, se gobierna desde fuera. En Honduras no podemos desconocer el enorme poder que tiene el gobierno de Estados Unidos en cuanto a tener presidentes afines a su política. Pero estos son meras especulaciones, meras expectativas que pudieran darse o no. Lo que pasó en las Naciones Unidas, ubicar a Honduras dentro de los países violadores de derechos humanos, junto aquí en América Latina, a Cuba, a Venezuela. Unos sectores dicen, analistas, que el mandato de las Naciones Unidas obedece a Estados Unidos y que Estados Unidos dicta a quienes ubicar en esta lista cuando ya los declara enemigos, cuando son regímenes generalmente de izquierda. Siempre pasa eso en Naciones Unidas, lo mismo le pasó a Jimmy Morales. La delegación de Honduras fue de 20 personas, creo que lo más que habrían serían 35 personas más. Pero esto está determinado por el peso específico que en el escenario político mundial tiene un país. Obviamente hay que preocuparse porque al día siguiente llegó la hija de Berta Cáceres y fue recibida muy numerosamente. Pero los norteamericanos no van a intervenir si el pueblo no reacciona. Si el pueblo mantiene su actitud contemplativa frente al proceso de la reelección, ellos no van a simpatizar, pero van a dejar que el agua corra. O sea, es decir, que ellos podrían estar induciendo al pueblo para que se movilice y acá no se hace nada. Si el pueblo no interviene, si el pueblo no reacciona, si el pueblo no actúa, definitivamente el proceso va a continuar con normalidad y todo se va a consumar en la medida que lo quiere hacer el grupo que apoya la reelección del presidente Hernández. Por eso insistimos, hay que desperezar la sociedad hondureña y en la medida que la sociedad hondureña se desperece, habrán otras condiciones coadyuvantes a que estos procesos se detengan. De otra manera se van a dar con toda normalidad. El hecho que Estados Unidos aún no haya nombrado un embajador en pleno y mantenga siempre la relación a través de un encargado de negocios, ¿hay implicaciones políticas, diplomáticas en esta decisión? En materia diplomática siempre se habla en metáfora y en un lenguaje encriptado. No enviar un embajador es un mal mensaje para el gobierno y para el país.
¿Y esto por qué podría ser o por qué cree usted que se puede dar? Para expresar su malestar, su desacuerdo con los procesos que se están dando en Honduras. Recuerde usted que ya hubo un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos que en una conferencia de prensa censuró el proceso reeleccionista en la forma en que se estaba dando en Honduras. Hoy la democracia es la vaca sagrada del siglo XXI y no podemos excluir esa realidad y necesitamos establecer plenamente que el país requiere más y mejor democracia, y esa democracia no pasa necesariamente por el meridiano de la reelección. En los últimos días ha trascendido informaciones que se manejan tras bambalinas, que hay una lista de extraditables y que el gobierno no hace a través de la Corte Suprema de Justicia los procesos porque temen a tener una caída ante el proceso electoral. Todo esto está condicionado por la reelección. Todo en Honduras orbita alrededor de la reelección. En la medida que pase la reelección, en la medida que pasen las elecciones, los procesos se van a ir dando y los extraditables van a ir saliendo del país, porque hay una realidad en el mundo: cuando los norteamericanos le ponen el dedo a una persona, se lo van a llevar de un modo o de otro. Raúl Pineda Alvarado, hablando para Criterio.hn.